Acompáñame con tu Biblia a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y vamos a leerlo. Yo lo voy a leer de otra versión, pero lo leemos y después oramos para encomendar este tiempo en las manos de Dios. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios bueno y Padre bueno, nuevamente, Señor, me acerco a ti para pedir tu dirección, para pedir que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene esta mañana, para pedir que tu Espíritu Santo sea quien dirija mis pensamientos, Señor, mi corazón, para exponer tu palabra en este día. También, Señor, que tu mismo Espíritu Santo, a través de tu palabra, hable a cada uno de mis hermanos esta tarde, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, por esta tarde, Señor. El privilegio, Señor, que tenemos de reunirnos hoy aquí, Señor. ¿Quién diría, Señor, que la asistencia, Señor, iba a ser un privilegio, Señor? Pero bueno, Señor, aquí estamos, Señor, y muévete, Señor, en este lugar y permítenos conocerte más, permítenos verte en esta tarde. Gracias por la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Hoy veremos del versículo 12 al 17. Es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Si tomas nota, le he puesto a esta sección de las cosas que son: el que tiene oído, oiga. Y hoy estaremos viendo el mensaje a la tercera iglesia. Y estamos viendo, como mencioné, las cosas que son, cosas que sin duda son prácticas para nuestra iglesia hoy en día, para la iglesia en general. Es un mensaje que sigue estando fresco, que sigue estando vigente, ¿no? Empezamos viendo la iglesia en Éfeso, una iglesia que hacía todo bien, pero que cuando el Señor vio lo más profundo de su corazón, vio que faltaba amor. ¿Recuerdas? Vimos a Esmirna, una iglesia espiritualmente rica, dice el Señor, pero también una iglesia mártir, una iglesia perseguida. Y hoy veremos la iglesia en Pérgamo. Y comencé leyendo Romanos 12:2, porque creo que es un versículo que podemos aplicar a lo que estaba sucediendo en la actualidad de la iglesia en Pérgamo. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dos enunciados aquí: no se amolden al mundo actual. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos de resistir los patrones impíos y los pensamientos impíos, la cultura impía de este mundo. A ti y a mí no se nos permite pensar como el mundo, actuar como el mundo, vivir como el mundo. Hemos sido santificados, hemos sido separados para Dios por medio de Cristo. De manera que tú y yo debemos de, la mundanalidad de este mundo, hacerla a un lado de nuestra iglesia, hacerla a un lado de nuestros hogares, hacerla a un lado de nuestra vida. Y también nos dice ahí: sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. La palabra transformados es la palabra metamorfosis, una palabra que nos dice que algo cambia de forma totalmente, ¿no? Y tenemos el ejemplo más usado, ¿no? El de la mariposa. Una oruga que se arrastra, de repente forma un capullo, tiempo después sale y se transforma en algo diferente. De ser un insecto que se arrastra por el suelo, se transforma a ser un insecto alado y de apariencia muchas veces más hermosa que la oruga, gusano que era. Hay un cambio total en toda su fisonomía. Y es la palabra que está usando aquí Pablo cuando dice: no sean, sino que sean transformados.
El Señor quiere que tú y yo cambiemos totalmente nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pensar estaba o está corrupta. No solamente en la caída, en el pecado original, pues nuestro cuerpo cayó en pecado, sino nuestra forma de pensar. Empezamos a ver la vida como nosotros queríamos verla. Empezamos a definir nosotros lo que estaba bien y lo que estaba mal. El Señor había hecho su estándar para lo bueno y lo malo. Y cuando el hombre cae, tú y yo empezamos a definir lo que está bien y lo que está mal. De manera que Pablo dice, necesitan ser transformados. Necesitan empezar a ver la vida como el Señor la ve, como el Señor quiere que sea. Y no solamente la usa ahí, ¿no? La usa en el monte de la transfiguración, cuando el Señor cambia su apariencia, ¿no? Ahí donde está delante de Jacobo, Pedro y Juan, Él se transfigura, cambia de forma, de ser hombre se glorifica. También en Corintios, Pablo vuelve a decir esto, que seamos transformados de gloria en gloria, la palabra metamorfosis. Entonces, para nosotros este es el mensaje el día de hoy. Dejar de pensar como queremos pensar para empezar a pensar como Dios quiere que pensemos, para empezar a ver la vida como Dios quiere que la veamos. Ahora, ¿cómo se da ese cambio, no? ¿Cómo es transformada nuestra mente? ¿Cómo es transformado nuestro entendimiento? Muchas veces basamos nuestra vida en lo que sentimos. ¿Cómo me siento hoy con mi vida? ¿Cómo me siento hoy con mi esposa? ¿Cómo me siento con mis hijos, en mi escuela, en mi trabajo, ¿no? Y buscamos definir o hacer las cosas de acuerdo a cómo nos sentimos. O si no, a lo que hacemos. Dime qué hacer y lo hago. Dime cómo lo hago y yo lo hago. Y no es malo, ¿no? El Señor nos da sentimientos. De repente estamos felices, de repente estamos contentos, estamos tristes. Los sentimientos no son malos. Lo malo es cuando los sentimientos nos llevan hacia el pecado. Pero también el hacer, ¿no? Es algo que Dios ha puesto en nosotros. No es malo, pero en eso no hay renovación de nuestra mente. En eso no se renueva, en nuestros sentimientos, en cómo me siento, en lo que hago, no hay renovación de nuestra mente. Lo que haga o deje de hacer no va a cambiar mi vida. Cómo me sienta no va a cambiar mi vida. Entonces la pregunta no es cómo me siento o qué puedo hacer, sino debe de ser qué es la verdad aquí y qué dice la palabra de Dios. Y cuando tú y yo volteamos a ver lo que Dios piensa, lo que Dios dice, es cuando nuestra mente es renovada. De repente el día de hoy hay muchas filosofías, hay muchas costumbres, hay un montón de cosas, ¿no? Y todo lo tenemos que someter a la palabra de Dios. Porque si es pecaminoso y me hace sentir bien, pues no le voy a encontrar problema. Pero si el Señor dice que es pecado, de alguna manera tiene que redarguir nuestro corazón y cambiar esa situación. Si lo que estoy pensando me lleva a pecar, pero lo tolero, y la palabra me dice que no tolere el pecado, de alguna manera entonces tengo que venir a la palabra para que Él renueve mi entendimiento. Nuestra mente se renueva cuando empezamos a ver la vida como Dios la ve. Ahora es maravilloso porque el Señor en su palabra nos dice cómo Él quiere que veamos la vida. Él nos ha revelado su voluntad. Aquí está, la tienes en tus manos. Y ahí es donde nosotros empezamos a moldear nuestra vida, donde el Señor nos empieza a cambiar de un ser que pensaba que era corrupto, que todos sus pensamientos eran corruptos, te empiezas a dar cuenta que, caray, robar es malo. Caray, fornicar es malo, mentir es malo, dice el Señor. Y entonces es ahí cuando dejas de hacerlo para que el Señor, o donde Dios te transforma para dejar de hacerlo. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Qué tiene que ver esto? La iglesia de Pérgamo era una iglesia contaminada, una iglesia como la de los Corintios, que estaban haciendo todo mal. O no todo, porque el Señor trae elogio, pero habían dejado entrar a su iglesia ideas, estaban cometiendo
fornicación, idolatría. Y entonces el Señor les dice, hey, paren, tienen que volver a la palabra. Y yo creo que ese es el mensaje el día de hoy para ti, para mí. Volver a la palabra si nos hemos alejado de ella, para no recibir un juicio, dice el Señor, en lo que estamos leyendo. Y entonces Pérgamo dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Nuevamente, versículo 12 nos dice quién está escribiendo y a quién está escribiendo. Y vemos que está escribiendo una ciudad llamada Pérgamo. Es la misma zona de Asia donde está Éfeso, donde está Esmirna y todas estas iglesias que estaremos viendo. Pero Pérgamo, la palabra significa fortificado o de mucho vigor o mucha fuerza. Lo que creo define por cómo se describe la ciudad a la ciudad. O sea, tiene que ver mucho el significado por cómo era la ciudad. Nos dice que Pérgamo, o la historia nos enseña que Pérgamo era la capital de la provincia romana en Asia, o sea, la ciudad capital de todas estas ciudades. Era políticamente la más fuerte, ¿no? Y creo que eso no cambia mucho. Hoy en día vemos cómo las capitales muchas veces son las más fuertes dentro de un estado. Era una ciudad líder en cuanto a sus centros religiosos. Ahí había templos dedicados a Zeus, Atena, Dionisio, Eucalipto iba a decir, Esculapio. Dios era el dios de la medicina y la curación. Fue la primera ciudad en levantar un templo al César en el año 29 a.C. y tenía 3 tiempos más dedicados a la adoración imperial romana. Entonces todo esto, políticamente fuerte, culturalmente fuerte, era el núcleo del culto imperial. Y eso nuevamente nos dice que ser cristiano en esta ciudad no era fácil. Si se demandaba la adoración al César, aquí en Pérgamo era mucho más, ¿no? Porque era el centro cultural, era el núcleo del culto imperial. Y creo que sí, ¿no? Yo cuando he escuchado a mi papá contarme historias de su papá, de mi abuelo, fue pastor en Veracruz muchos años. Y cuando él llegó a un pueblito cerca de Orizaba que se llama Sumidero, pues ahí había como que 2 leyes, ¿no? La del padre y la del brujo. Y entonces llega alguien con el evangelio y empieza a predicar a Cristo, pues obviamente se echó al padre encima. Pero después empezó el Señor a traer sanidades, ¿no? Mi abuelo oraba y sanaban personas y se echó al brujo encima. De manera que empezaron a ser hostiles con la familia de mi abuelo y a perseguirlos. Creo que es una situación similar la que pasa en Pérgamo, ¿no? Un culto muy grande a Roma, un culto muy grande a sus deidades, pero también políticamente muy importante, ¿no? No era cómoda, no era fácil ser cristiano en esos tiempos, en esta zona. Ahora, yo le doy gracias a Dios que la iglesia donde predicó mi abuelito ahí sigue. O sea, creo que es una iglesia que está por cumplir 100 años y por misericordia y por gracia de Dios, ahí está la iglesia, ¿no? De ser perseguidos, de quererlos correr, pues el Señor fue fiel con ellos, el Señor los mantuvo y hasta el día de hoy ahí encuentras la iglesia. Y ves lo grande y lo misericordioso que es Dios, pero sin duda no fue fácil y sin duda no está siendo fácil para con los de Pérgamo. Entonces esa es la ciudad, ¿no? Ese es el lugar al cual escribe, a la iglesia al cual escribe el Señor. Ahora el Señor se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Una espada aguda de 2 filos. La palabra agudo nos hace referencia a una punta, a que termina en punta. Y 2 filos es que de la punta hacia abajo, pues tiene hoja, ¿no? Que corta. No como los cuchillos que normalmente tenemos en la casa, que solamente por un lado tienen filo. Ahora, tomando referencia, ¿no? A una espada, en estos tiempos, un luchador romano, un soldado romano, pues tenía este tipo de espadas, ¿no? Y vemos que si era una espada de 2 filos, por donde la agarraras, si tú tratabas de defenderte, agarrarla, poner tu brazo, por donde quisieras sujetarla para defenderte,
te iba a lastimar, o si te perforaban iba a ser más fácil que perforaran. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Muchas veces la misma palabra nos hace referencia a su palabra como una espada, ¿no? Y aquí dice que es una espada de dos filos. Y en 2 de Timoteo 3:16, un versículo famoso, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. De manera que por donde tomemos nuestra Biblia y la leamos, va a producir algo en nosotros. Si bien nos puede enseñar, también nos puede reprender, corregir, instruir. Como esta espada que si la sujetabas por el filo, te cortaba. Cuando vas a la palabra, por donde la leas, hay algo que va a producir en nosotros. Pero también tiene otro sentido. Pérgamo era la residencia del gobernador romano. Y el poder romano tenía una frase, ius gladi, que quiere decir la ley de la espada, que era su símbolo de autoridad y de justicia. De manera que si bien les está diciendo a su pueblo, yo soy la autoridad de ustedes, también está diciendo que Él es la autoridad sobre Roma. Que al final es Dios quien hace justicia al mundo, no Roma mismo. Entonces vemos estas dos imágenes. Por un lado, una espada que viene a su iglesia a hacer juicio, pero también una espada de dos filos que viene a hacer justicia sobre toda autoridad, potestad que hay en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo. Dios es soberano sobre todo lo que existe. Y entonces así se identifica el Señor como el que tiene la espada aguda de dos filos y dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y nuevamente vemos al Señor diciendo, yo conozco tus obras. En Éfeso vimos que conocía lo bueno y lo malo, que conocía lo bueno que hacían, pero cuando vio su corazón lo encontró sin amor. En Esmirna conocía su tribulación, pero también conocía a sus detractores, ¿no? A los detractores de la iglesia. Y vimos, ¿no?, cómo el Señor pone sus ojos sobre la iglesia, pero su rostro está contra sus detractores, contra sus enemigos. Aquí nos va a enseñar que el Señor conoce tres cosas en esta iglesia: que conoce el mundo pagano en el que vivían, su fidelidad como testigos en el mundo en el que vivían y su resistencia bajo la persecución. ¿Y cuál era el mundo en el que vivían? Bueno, aquí nos dice, donde está el trono de Satanás y donde mora Satanás. Ahora es un versículo como que difícil de tomar una referencia y decir, esto es, ¿no? El Señor hace referencia totalmente a esto. Es un versículo difícil, pero la mayoría de los comentarios hace referencia a tres cosas de lo que se refiere el trono de Satanás y donde mora Satanás. La primera es que aquí hay un altar, o en este tiempo había un altar a Zeus, un altar de 36 por 34 metros, donde se hacían sacrificios a Zeus y a Atena, de manera que puede ser referencia a este trono, ¿no? Un lugar pagano muy grande con un altar muy grande. Si tú buscas en internet el Museo de Pérgamo en Berlín, puedes ver cómo están reconstruyendo el altar con lo que recuperaron de las excavaciones y todo esto. Se llevó a Berlín, pero ahí hay imágenes de este altar. También nos dice Esculapio, era el dios de la sanidad. Se describe que en su templo la gente entraba a oscuras y dentro del templo había serpientes no venenosas caminando o entre todo el templo. Y entonces la gente se quedaba a dormir ahí o caminaba entre los cuartos de ese templo, esperando a ser tocado por una de ellas para ser sanado, ¿no? Y sabemos, ¿no?, nuevamente,
cómo se refiere la Biblia a Satanás, ¿no? Como la serpiente antigua, de manera que también podía ser esta la referencia, ¿no? Un lugar pagano donde había un templo dedicado al dios serpiente, ¿no? A Esculapio. Pero también la más fuerte es que como Pérgamo era el centro principal del culto imperial en la provincia de Asia, ¿no? Todo lo que se hacía ahí era totalmente satánico, ¿no? Era totalmente corrupto por el pecado. Y entonces por eso tal vez se dice que ahí era el lugar del trono de Satanás o donde moraba Satanás. Ahora, si lo tomamos como literal, ¿no? Como algo literal, como algo que el Señor sabía que en ese momento Satanás ahí estaba, que en ese momento ahí Satanás residía, pues creo que también checa, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que Satanás está en el mundo. Que Satanás no está en el infierno gobernando el infierno. La Biblia nos enseña que Satanás después va a ser echado al infierno, pero que está en el mundo. Y vemos esto, ¿no? En Job, cuando el Señor le pregunta a Satanás, ¿dónde andabas? Pues rodeando la tierra. Aún 1 de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De manera que vemos que Satanás, pues anda en el mundo, anda entre nosotros buscando a ver a quién se lleva. Y yo creo que tenemos que pensar en esto, ¿no? Porque sin duda Él es despiadado. Porque sin duda a Él no le importa cómo te sientas, no le importa cómo estás. Él lo único que quiere para ti es que cuando el Señor emita juicio, tú te vayas con Él. Se me hace un acto cobarde de parte de Él, ¿no? Porque no se quiere ir solo. Porque sabe lo que le espera y no se quiere ir solo. Y es despiadado. Y lo vemos todos los días. Vemos cómo está el mundo. Vemos cómo actúa el mundo. Vemos lo que hizo en la creación, cómo engañó a Adán y Eva. Entonces, si Él no le importa, yo creo que nosotros debería de haber ese sentir de que a nosotros sí nos importa las personas. De que nosotros que conocemos la buena noticia, la compartamos. Lo dejamos comer a gusto. Lo dejamos llevarse a quien quiera llevarse. Nuestra arma es el Evangelio. Dice su palabra que en su palabra hay poder. Es poder la palabra del Señor. Entonces, no seamos indiferentes a que Satanás está en este mundo buscando a quien devorar. Porque a Él no le importa, Él es despiadado. También vemos en estos versículos la fidelidad como testigos en el mundo donde vivían. Oprimidos nuevamente, una iglesia oprimida. Pero me gusta que el Señor dice, yo sé dónde estás hoy. Yo sé lo que estás pasando hoy. Yo sé las circunstancias en las cuales estás viviendo. Yo sé que para ustedes esto es el valle de sombra y de muerte. Pero lo increíble es que en ese lugar, dice su palabra, Él está con nosotros. Él estaba con su iglesia en el lugar más peligroso que había en esta zona. De la misma manera, yo no sé tú qué estás pasando el día de hoy. Yo no sé cuál es la causa de tu tristeza, de tu sufrimiento, de tu angustia, de tu desesperación. El Señor está contigo ahí. El Señor está como poderoso gigante contigo. Así que el Señor sabe las circunstancias por las cuales estás pasando, pero también nos da la promesa de que Él está con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Pero también es un llamado a permanecer fieles. Porque sin duda cuando nuestra vida es sacudida, cuando nuestra vida es angustiada, muchas veces corremos. Muchas veces perdemos la confianza en el Señor.
Y es un llamado a permanecer fieles como ellos lo hicieron en el mundo y en las circunstancias en las cuales estaban. Para Dios no es ajeno tu sufrimiento, pero tú permanece fiel al Señor porque Dios está contigo. También es una iglesia que resistía a la persecución. Aquí se menciona de un hombre que murió como mártir, ¿no? Antipas. Y no se nos dice nada más que esto en la Biblia. Y también históricamente no hay referencias, no hay muchas referencias sobre este hombre Antipas. Lo que sí podemos ver es que ese fue un momento muy difícil para la iglesia. Porque dice, ustedes permanecieron fe, no negaron mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Sin duda nos dice que ese tiempo fue difícil para la iglesia y que ellos resistieron a la persecución. Pudieron haber dicho, no hombre, si eso le va a pasar a Antipas, yo me voy. Yo me voy de aquí, yo dejo de creer en Jesús. Pero ellos permanecieron fieles. Ahora me gusta la mención de Antipas, porque creo que también nos anima. Como dije, no hay muchas referencias de él, no se sabe mucho de él. Y en la Biblia encontramos hombres como Abraham, como Moisés, como Gedeón, como Pedro, como Juan, como Pablo, personas de las que sí conocemos mucho de él. Personas que su ministerio es visible y conocido para todos nosotros. Pero en la Biblia también encontramos a hombres como Samgar, como Antipas, como Simón el Celote, que no sabemos nada de ellos, pero que el Señor los reconoce. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor sabe lo que tú estás haciendo para su obra. Que no necesita ser muy grande, que no necesita ser mencionado. El Señor sabe lo que tú estás haciendo para su obra. Ahora no solamente eso, Él le llama a Antipas el testigo fiel. Pone un adjetivo que el mismo Señor tiene, el testigo fiel. Imagínate eso, tal era el reconocimiento del Señor a este hombre que lo llama igual, testigo fiel. Que un día tú y yo lleguemos ante su presencia y el Señor nos diga, buen siervo fiel, nadie te conoció, nadie supo lo que hacías, pero que cuando estés delante de la presencia de Dios te diga, buen siervo fiel. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, que no necesitamos ser reconocidos, que no necesitamos ser vistos por nadie, que el Señor nos está viendo y que esperamos caminar en fidelidad con Él y un día Él nos diga algo así tan dulce. Qué increíble, hombres como Antipas. Ahora viene el reproche después de esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Si el Señor nos hablara, ¿qué nos diría personalmente a cada uno? Ellos dicen, tengo pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas santificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. ¿Y recuerdas la iglesia en Éfeso que aborrecía las obras de los nicolaítas? Bueno, Pérgamo las permite. Pérgamo no rechaza eso. Y nos dice aquí que pues siguen la doctrina de Balaam. Importante señalar. Voy a tomar agua. Mencionaba hace rato, Satanás es despiadado. Satanás no le importa. A la iglesia en Esmirna ya la persiguió, ya la torturó, pero Esmirna siguió fiel. A la iglesia en Pérgamo ya la torturó, ya la persiguió, la iglesia sigue fiel. Como vio que eso no funcionó, como vio que eso no generó que los cristianos en Pérgamo se alejaran de él, pues estrategia, como nos dice la palabra. Entraron hombres que seguían la doctrina de Balaam. ¿Recuerdas en Judas? Lo vimos.
Balaam era un profeta. Balac lo llama para que profetice, para que maldiga a su pueblo. 3 veces lo hace y 3 veces el Señor bendice a Israel. Pero como la recompensa por maldecir a Israel era amplia y Balac se la niega a Balaam, le dice, ok, no los voy a maldecir porque el Señor no ha dado maldición, pero te voy a decir cómo le hagas. Llévalos a la idolatría y llévalos a la fornicación. Satanás ya intentó con estas iglesias perseguirlos, destruirlos, pero como no funcionó, entonces dijo, bueno, vamos a llevarlos por la fornicación, vamos a llevarlos a la idolatría. Tal vez son fieles, pero su vista, lo que ven, muchas veces les gusta, muchas veces los atrae. Fue audaz con ellos. Satanás es audaz con nosotros, sabe cómo atacar a su iglesia. Y entonces vemos eso, ¿no? Que fueron arrastrados hacia este tipo de doctrina. De repente esta iglesia fiel ya estaba cometiendo adulterio, ya estaba participando de todas estas obras que Jesús aborrecía. Y entonces creo que tú y yo tenemos que tener cuidado de lo que entra a nuestra iglesia, tener cuidado de lo que entra a tu vida, porque la palabra nos enseña que poca levadura leuda toda la masa, y tenemos que estar atentos a no cometer pecado dentro de la iglesia, a no cometer pecado de tu vida, es decir, no consentir con el pecado. Y siempre esto nos lleva a la pregunta, ¿qué estás consintiendo? ¿Qué estás haciendo que crees que pasa desapercibido? ¿Que crees que el Señor no ve? En la iglesia están sucediendo muchas cosas hoy en día. Hay muchas doctrinas, muchas falsas doctrinas, muchas cosas que están entrando, de las cuales tenemos que tener cuidado. Y sabes, yo te pido eso. Ora por este lugar. Ora por este lugar. No somos vulnerables a no caer. Somos tan humanos, somos tan pecadores como la iglesia en Pérgamo. Y entonces por eso leíamos al principio Romanos 12:2. Si la iglesia se separa de la palabra de Dios, si la iglesia deja de ver la vida como el Señor la ve, nos vamos a arruinar. Y entonces puedes orar eso por tu iglesia, puedes orar eso por mí, porque sin duda el Señor me ha puesto a mí para liderar este lugar. Y si yo me desvío, me los llevo de corbata. No a todos. Yo sé que son hombres que buscan la voluntad de Dios. Pero puedo llevarme a algo si yo me alejo de la palabra de Dios. Si tú te alejas de la palabra de Dios, puedes llevarte a tu familia. Puedes llevarte a tus hijos. Poca levadura leuda toda la masa. Y era lo que estaba sucediendo en Pérgamo. De manera que tú y yo no debemos de consentir con el pecado. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, muéstrame. Sin duda somos pecadores. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? O sea, leía, ¿no? Ya existe la Biblia gay. Pastores gays. Un gobierno de Estados Unidos nuevo que consiente todas estas cosas. Cosas que van entrando, que de repente si no nos damos cuenta podemos decir, no, eso está bien. Dios ama a todos. No veo por qué no. Y ¿sabes algo? Aquí todos somos pecadores. O sea, todos somos bienvenidos a este lugar. Aquí puede entrar un matrimonio gay y va a ser amado y va a ser bienvenido.
Pero cuando abrimos esto, va a ser confrontado por la palabra de Dios. En ningún momento vamos a decir se puede. Así como nuestra vida, cada que abrimos la palabra de Dios es confrontada, la vida de todo aquel que viene a este lugar tiene que ser confrontada por la palabra de Dios. Tiene que haber un equilibrio entre amor, porque los amamos, los amo, pero también de verdad. No puedo dejar de decir esto no es pecado, síguele. Su palabra nos confronta. Leímos al principio. 2 de Timoteo 3:16. Es lo que queremos que haga la palabra en nosotros. Amamos a todo aquel que viene a este lugar, o debemos amarlo. Yo quisiera que persona que entra por este lugar, sea nueva o los que ya somos de casa, te sientas amado por cada uno de nosotros. Pero sin duda, la vida pecaminosa de cada uno va a ser confrontada por la palabra. Romanos 12:2. No nos amoldemos a este mundo, sino dejemos que sea transformada. Y entonces por eso abrimos la Biblia. Para que Dios cambie nuestra forma de pensar, para que Dios nos muestre su justicia, su rectitud, su santidad, y para seguirla. Y entonces a nivel iglesia, a nivel personal, si hay algo en tu vida que has estado consintiendo, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Tiene que ser tratado. Ahora nos da la solución. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor es tan amoroso, el Señor es tan bueno con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Él sigue siendo fiel. El Señor, pudiendo haber emitido ya juicio, darnos sentencia por nuestros actos, por nuestros pensamientos, el día de hoy nos sigue diciendo: arrepiéntete. Y arrepentimiento es cambiar de dirección. Es lo que estaba consintiendo. El Señor ya me ha mostrado que no lo quiere en mi vida, y yo tengo que tomarlo. Y yo tengo que confiar en el Señor. Es gracia para nosotros. Es gracia, es misericordia. No nos da lo que nos merecemos. Nos da lo que no nos merecíamos, salvación. Pero dice, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte. Reconocer que estás mal delante de Dios. Reconocer que estamos mal delante del Señor. Y decirle: Señor, aquí estoy otra vez. Aquí está mi pecado otra vez. Y dejar de cargarlo. Entregárselo. Arrepentimiento. Y dice, pues si no, la consecuencia. Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Iba a ser tanto juicio contra todas estas naciones, pero también va a ser juicio contra nosotros. Toda la iglesia enfrentó el juicio de Cristo. Los herejes por practicar su pecado y el resto de la iglesia por tolerarlo. Y ese era el problema. Dice ahí en versículo 14, que tienes ahí. Versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente el Señor llamándonos, invitándonos a que esto que estamos leyendo tenga peso en nuestras vidas, a que no lo dejemos así nada más. A que, sí, ya lo leímos y bueno, va, y nos vamos y listo. El Señor nos está llamando a poner atención a lo que estamos leyendo. Leíamos, estudiábamos entre semanas Sansón, un hombre
que Dios escogió desde antes, pero que su vida fue error tras error, error tras error. Tenía la oportunidad de presentarse en el altar y decir, me equivoqué, la regué, y nunca lo hizo. Al contrario, se fue en picada, al punto que pues pierde su fuerza, pierde su comunión con Dios, y en su desesperación dice, Señor, ayúdame, pero ni siquiera dice, Señor, perdóname, dice, ayúdame porque quiero venganza. No oyó al Señor, no oyó el consejo de Dios. Por lo tanto, tú y yo pongamos nuestra atención, pongamos nuestro corazón, nuestra mente en lo que el Señor nos dice hoy, en lo que el Señor nos está hablando por medio de estos mensajes a la iglesia. Tal vez tienes un corazón frío. Ve al Señor, dile, vuélveme a mi primer amor. Tal vez estás siendo atribulado, ve al Señor. Señor, fortaléceme, Señor, dame fuerza, glorifícate en medio de todo esto. Tal vez estás consintiendo con el pecado. Señor, perdóname. Eso que tú sabes que yo hago, perdónalo. Y dice, el que venciere, daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, al que venciere, ¿no? Esto nos habla, ¿no? Nos habla de que si tú y yo hacemos cosas, el Señor nos va a recibir. Sabemos que es por gracia. Más bien es una invitación a vivir de victoria en Cristo, a no abandonar nuestra fe, a vivir en santidad, y un día estaremos delante de su presencia. También dice, daré de comer del maná escondido. Hace una referencia al Éxodo, ¿no? Cuando el pueblo es alimentado con este pan que caía del cielo, o con esta hojuela que caía del cielo, el maná, que después se tomó y se puso en el arca del pacto. Ahora no nos está diciendo que nos va a dar de ese pan, ¿no?, que está escondido ahí, sino más bien creo que es una representación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos dice, yo les daré el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan de vida, lo que tú y yo realmente necesitamos, a Cristo, a quien realmente debemos de seguir. Y entonces nos dice aquí Apocalipsis, en ese día que tú venzas, ahí va a estar Jesús, el verdadero pan del cielo, el pan de vida, aquel que te sacia en todo. Ahí va a estar contigo. El maná escondido. Vas a estar con Él, delante de su presencia por la eternidad. Jesús es nuestro pan de vida. Y dice que dará un nombre en una piedrecita blanca. Y esto, pues creo que lo tenemos que tomar en el contexto del cual está escrito, ¿no? En el contexto del tiempo en el cual está escrito esto. En ese tiempo se usaban piedras de dos formas, para emitir juicio. Al que era culpable se le daba una piedra negra, al que era inocente se le daba una piedra blanca. También era una invitación, ¿no? Era como en las bodas hoy, ¿no? Como te dan una invitación, un papelito así, con un bonito diseño y todo esto. Bueno, en ese entonces se daban piedras blancas para decir que tú eras invitado, pues, al banquete, a la fiesta. De manera que vemos esto, aquel que tiene esta piedrecita blanca es alguien que ha sido justificado, alguien que ha sido santificado por Dios y es invitado a las bodas del Cordero. Es invitado a tener comunión con el Señor. Qué padre, ¿no? Que un día tengas tu piedra blanca. Que sepas que no fue por lo que hiciste, que sepas que no fue más que la misericordia
de Dios, la gracia de Dios, que tú tienes una invitación eterna para estar con el Señor siempre. Y el nuevo nombre que nadie conoce más que el Señor y tú. Ahí va a estar un nombre que solo tú y el Señor van a saber, nadie más. Y creo que esto me habla de intimidad con el Señor. El día de hoy ya la tienes. Puedes ir a tu casa, a tu cuarto con la puerta cerrada, leer tu Biblia, orar al Señor. Pero un día te va a dar un nombre que nada más tú y Él conocen. Pero interesante, ¿no? Porque habla de intimidad. Yo no sé si ustedes son a lo mejor tan cursis como de repente yo llegué a ser, pero poco los que están casados no tenían así como que su apodo con su esposo o esposa que nadie más conoce. No, así como que eso no me lo digas en público, eso nada más es aquí en la casa. Algo similar esto, ¿no? Tan íntimo que solo tú y el Señor saben. Y entonces creo que ese es el mensaje hoy. Que el mundo no se meta en nuestra relación con Dios. Que nosotros seamos transformados por la palabra de Dios. Que ponga sus pensamientos en nuestros corazones, en nuestra mente. Que nos enseñe a ver la vida como Él quiere que la veamos. Y si hemos caído o si estamos en pecado, el Señor nada más dice, ven, arrepiéntate. No nos dice, haz todo esto. Ven, arrepiéntete. Si has estado consintiendo con el pecado, como lo estaba diciendo la iglesia en Pérgamo, tienes una invitación, una carta abierta con Dios para ir a Él, para dejar que te perdone. Y bueno, todas las cartas terminan con una promesa de que un día estaremos con nuestro Señor, la eternidad. Eso es grandioso, eso es increíble, que siendo como somos, aún el Señor dice, puedes estar acá. Pero arrepentimiento y pues oremos para que no caigamos en lo que está entrando a las iglesias. ¿Oramos?